Amigos del saber, observadores de los límites de lo observable, prepárense. Lo que están a punto de experimentar no es una simple travesía por el cosmos, es una incursión en el abismo del tiempo, una pregunta que la ciencia ha evitado durante mucho tiempo por su naturaleza casi herética. Nos han enseñado que el Big Bang fue el comienzo de todo, del espacio, del tiempo, de la materia, de la energía. Pero, ¿y si esa explosión primordial no fuera el principio absoluto, sino una mera transición, un rebote, el eco de una realidad anterior? ¿Qué, si acaso algo existía antes del Big Bang? Este no es un documental convencional, es una inmersión en el corazón de las teorías prohibidas, aquellas que desafían nuestro entendimiento del origen y nos invitan a contemplar un universo que es mucho más antiguo, o más vasto, de lo que jamás imaginamos. Si están listos para que su visión del origen se fracture y se reconstruya, si están dispuestos a desafiar cada certeza, entonces únanse a nuestra expedición. Y si, al final de este asombroso periplo, sienten que su alma ha vibrado con la verdad, los invito a unirse a la comunidad del Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un clic, es un pasaporte para continuar explorando los secretos más profundos del cosmos junto a nosotros. Prepárense, porque a partir de ahora, el Big Bang no volverá a ser lo mismo. Capítulo 1. El muro del tiempo. La singularidad del Big Bang, como nuestro límite actual. Ustedes existen en un universo con una historia que, según la ciencia moderna, comenzó hace aproximadamente 14.000 millones de años con un evento cataclísmico de una violencia y densidad incomprensibles, el Big Bang. Este no fue simplemente una explosión en el espacio, fue la explosión del espacio mismo, y con él el nacimiento de la materia, la energía y crucialmente la dimensión que llamamos tiempo. Pero si el Big Bang es el comienzo de todo, ¿qué sucede cuando intentamos mirar antes de ese instante primordial? Prepárense, porque nos encontramos ante un muro, una frontera inquebrantable que marca el límite de nuestra comprensión actual, la singularidad del Big Bang. Imagina un viaje hacia atrás en el tiempo. Las galaxias se acercan cada vez más. El universo se vuelve más denso, más caliente. Los miles de millones de años de expansión se invierten en un retroceso vertiginoso. Los sistemas solares se disuelven, las estrellas se comprimen, las galaxias se fusionan en vastas concentraciones de materia. Las temperaturas se elevan a niveles inimaginables. A medida que nos acercamos al instante del Big Bang, el universo se reduce a un punto infinitesimal, de densidad infinita, de temperatura infinita, de curvatura del espacio-tiempo infinita. Este punto es la singularidad. Una singularidad es un lugar donde nuestras leyes físicas, las mismas que describen el movimiento de los planetas y el brillo de las estrellas, simplemente dejan de funcionar. Se rompen, se vuelven infinitas, inmanejables. La teoría de la relatividad general de Einstein, que tan elegantemente describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo a gran escala, predice que en el Big Bang hubo una singularidad. Pero al hacerlo, se suicida a sí misma en ese punto. Las ecuaciones explotan, perdiendo su poder predictivo. Es como si el mapa cósmico terminara abruptamente en un abismo, sin indicación de lo que hay más allá. Para la física actual, la singularidad del Big Bang es el muro del tiempo. Es el límite a partir del cual podemos describir el universo. Podemos hablar de lo que sucedió fracciones de segundo después del Big Bang, la formación de partículas elementales, la nucleosíntesis, el fondo cósmico de microondas. Pero el instante mismo de la singularidad, y cualquier cosa que pudiera haberla precedido, es inaccesible para nuestras herramientas teóricas actuales. Piensen en ello como un agujero negro. En el centro de un agujero negro también hay una singularidad, un punto de densidad infinita. Una vez que algo cruza el horizonte de eventos de un agujero negro, no podemos predecir lo que sucede en su interior con nuestras leyes conocidas. El Big Bang es, en cierto sentido, el agujero negro de nuestro pasado cósmico. Es un horizonte causal más allá del cual nuestra visión se nubla. Este muro nos plantea preguntas fundamentales. ¿Existía el tiempo antes? Si el tiempo nació con el Big Bang, ¿qué significa antes de él? Si no había tiempo, ¿cómo pudo haber habido un antes? La singularidad del Big Bang no ocurrió en el tiempo, fue el nacimiento del tiempo mismo. Esta paradoja verbal es una de las mayores barreras conceptuales para abordar la pregunta de la preexistencia. ¿Fue un comienzo real o una transición? Si la singularidad es un punto donde la física se rompe, es una señal de un verdadero inicio desde la nada,
o de que nuestra teoría es incompleta y en realidad fue una transición desde algún estado anterior que no podemos describir. La singularidad es tanto el origen de nuestro universo como el límite de nuestro conocimiento. La mayoría de los cosmólogos, por la naturaleza empírica de la ciencia, tienden a evitar especular sobre el antes del Big Bang. Si no podemos observar ni medir nada que provenga de ese antes, ¿cómo puede ser un objeto de estudio científico riguroso? Los modelos científicos se construyen a partir de la evidencia observable. Y del antes de la singularidad, no tenemos ninguna evidencia directa. Es un terreno pantanoso, plagado de preguntas filosóficas que parecen ir más allá de los límites de la física. Sin embargo, el hecho de que nuestras leyes se rompan en la singularidad es una señal de alerta. No es una prueba de que el universo surgió de la nada absoluta, sino una indicación de que la relatividad general es una teoría incompleta. Necesitamos una teoría que pueda describir la gravedad a escalas extremadamente pequeñas y densas, una teoría de la gravedad cuántica. Si tuviéramos una teoría así, quizás podríamos mirar a través de la singularidad y ver qué había al otro lado, o qué la causó. El muro del tiempo es, en realidad, un muro del conocimiento. Pero la mente humana no se contenta con los límites. La existencia de este muro, la persistencia de esta pregunta, ha impulsado a algunos de los pensadores más audaces a desafiar lo prohibido, a especular sobre lo que podría haber existido antes de que el reloj cósmico comenzara a marchar. Y estas especulaciones, aunque aún no probadas, nos ofrecen visiones de un universo que es mucho más vasto, más antiguo y más complejo de lo que la singularidad del Big Bang nos permite ver. Una de esas visiones es la de un universo que respira eternamente, un gran rebote. Absolutamente. Hemos confrontado el muro del tiempo, esa singularidad del Big Bang, donde nuestras leyes físicas se quiebran. Pero si la ciencia es la búsqueda incansable de la verdad, ¿por qué entonces la mayoría de los cosmólogos evitan, o incluso consideran prohibida, la pregunta más obvia que surge de ese límite? ¿Qué existía antes del comienzo de nuestro universo? La contemplación de esta singularidad es una de las experiencias más humildes que la ciencia puede ofrecer. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, el universo guarda secretos que desafían nuestra comprensión más profunda. El Big Bang no es solo el punto de origen de todo lo que vemos, es también el gran abismo de la ignorancia, la frontera donde nuestra lógica se desvanece y el misterio se hace absoluto. Capítulo 2. La pregunta prohibida. ¿Por qué la ciencia evita el antes del comienzo? Ustedes, ahora mismo, sienten la curiosidad ardiendo en su interior. Han visto cómo el universo nació de una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. Y la pregunta es inevitable, intrínseca a la mente humana. ¿Qué había antes? Pero para la mayoría de los científicos, especialmente los cosmólogos, esta pregunta, que parece tan fundamental, es a menudo descartada, incluso evitada. Es, en cierto sentido, la pregunta prohibida, la que roza los límites de lo que consideramos ciencia. Prepárense, observadores, porque estamos a punto de desvelar la pregunta prohibida, el tabú cósmico que la ciencia ha erigido en la frontera del Big Bang, y las profundas razones por las que algunos consideran que aventurarse en ese terreno es cruzar una línea peligrosa. Amigos del saber, observadores de los límites de lo observable, prepárense. Lo que están a punto de experimentar no es una simple travesía por el cosmos, es una incursión en el abismo del tiempo. Una pregunta que la ciencia ha evitado durante mucho tiempo por su naturaleza casi herética. Nos han enseñado que el Big Bang fue el comienzo de todo, del espacio, del tiempo, de la materia, de la energía. Pero, ¿y si esa explosión primordial no fuera el principio absoluto, sino una mera transición, un rebote, el eco de una realidad anterior? ¿Qué, si acaso algo existía antes del Big Bang? Este no es un documental convencional. Es una inmersión en el corazón de las teorías prohibidas, aquellas que desafían nuestro entendimiento del origen y nos invitan a contemplar un universo que es mucho más antiguo, o más vasto, de lo que jamás imaginamos. Si están listos para que su visión del origen se fracture y se reconstruya, si están dispuestos a desafiar cada certeza, entonces únanse a nuestra expedición. Y si, al final de este asombroso periplo, sienten que su alma ha vibrado con la verdad, los invito a unirse a la comunidad del Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un clic, es un pasaporte para continuar explorando los secretos más profundos del cosmos junto a nosotros. Prepárense, porque a partir de ahora, el Big Bang no volverá a ser lo mismo. Capítulo 1. El muro del tiempo.
La singularidad del Big Bang, como nuestro límite actual. Ustedes existen en un universo con una historia que, según la ciencia moderna, comenzó hace aproximadamente 14.000 millones de años con un evento cataclísmico de una violencia y densidad incomprensibles, el Big Bang. Este no fue simplemente una explosión en el espacio, fue la explosión del espacio mismo, y con él el nacimiento de la materia, la energía y crucialmente la dimensión que llamamos tiempo. Pero si el Big Bang es el comienzo de todo, ¿qué sucede cuando intentamos mirar antes de ese instante primordial? Prepárense, porque nos encontramos ante un muro, una frontera inquebrantable que marca el límite de nuestra comprensión actual, la singularidad del Big Bang. Imagina un viaje hacia atrás en el tiempo. Las galaxias se acercan cada vez más. El universo se vuelve más denso, más caliente. Los miles de millones de años de expansión se invierten en un retroceso vertiginoso. Los sistemas solares se disuelven, las estrellas se comprimen, las galaxias se fusionan en vastas concentraciones de materia. Las temperaturas se elevan a niveles inimaginables. A medida que nos acercamos al instante del Big Bang, el universo se reduce a un punto infinitesimal, de densidad infinita, de temperatura infinita, de curvatura del espacio-tiempo infinita. Este punto es la singularidad. Una singularidad es un lugar donde nuestras leyes físicas, las mismas que describen el movimiento de los planetas y el brillo de las estrellas, simplemente dejan de funcionar. Se rompen. Se vuelven infinitas, inmanejables. La teoría de la relatividad general de Einstein, que tan elegantemente describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo a gran escala, predice que en el Big Bang hubo una singularidad, pero al hacerlo, se suicida a sí misma en ese punto. Las ecuaciones explotan, perdiendo su poder predictivo. Es como si el mapa cósmico terminara abruptamente en un abismo, sin indicación de lo que hay más allá. Para la física actual, la singularidad del Big Bang es el muro del tiempo. Es el límite a partir del cual podemos describir el universo. Podemos hablar de lo que sucedió fracciones de segundo después del Big Bang, la formación de partículas elementales, la nucleosíntesis, el fondo cósmico de microondas. Pero el instante mismo de la singularidad, y cualquier cosa que pudiera haberla precedido, es inaccesible para nuestras herramientas teóricas actuales. Piensen en ello como un agujero negro. En el centro de un agujero negro también hay una singularidad, un punto de densidad infinita. Una vez que algo cruza el horizonte de eventos de un agujero negro, no podemos predecir lo que sucede en su interior con nuestras leyes conocidas. El Big Bang es, en cierto sentido, el agujero negro de nuestro pasado cósmico. Es un horizonte causal más allá del cual nuestra visión se nubla. Este muro nos plantea preguntas fundamentales. ¿Existía el tiempo antes? Si el tiempo nació con el Big Bang, ¿qué significa antes de él? Si no había tiempo, ¿cómo pudo haber habido un antes? La singularidad del Big Bang no ocurrió en el tiempo, fue el nacimiento del tiempo mismo. Esta paradoja verbal es una de las mayores barreras conceptuales para abordar la pregunta de la preexistencia. ¿Fue un comienzo real o una transición? Si la singularidad es un punto donde la física se rompe, ¿es una señal de un verdadero inicio desde la nada, o de que nuestra teoría es incompleta y en realidad fue una transición desde algún estado anterior que no podemos describir? La singularidad es tanto el origen de nuestro universo como el límite de nuestro conocimiento. La mayoría de los cosmólogos, por la naturaleza empírica de la ciencia, tienden a evitar especular sobre el antes del Big Bang. Si no podemos observar ni medir nada que provenga de ese antes, ¿cómo puede ser un objeto de estudio científico riguroso? Los modelos científicos se construyen a partir de la evidencia observable. Y del antes de la singularidad, no tenemos ninguna evidencia directa. Es un terreno pantanoso, plagado de preguntas filosóficas que parecen ir más allá de los límites de la física. Sin embargo, el hecho de que nuestras leyes se rompan en la singularidad es una señal de alerta. No es una prueba de que el universo surgió de la nada absoluta, sino una indicación de que la relatividad general es una teoría incompleta. Necesitamos una teoría que pueda describir la gravedad a escalas extremadamente pequeñas y densas, una teoría de la gravedad cuántica. Si tuviéramos una teoría así, quizás podríamos mirar a través de la singularidad y ver qué había al otro lado, o qué la causó. El muro del tiempo es, en realidad, un muro del conocimiento. La contemplación de esta singularidad es una de las experiencias más humildes que la ciencia puede ofrecer. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances,
El universo guarda secretos que desafían nuestra comprensión más profunda. El Big Bang no es solo el punto de origen de todo lo que vemos, es también el gran abismo de la ignorancia, la frontera donde nuestra lógica se desvanece y el misterio se hace absoluto. Pero la mente humana no se contenta con los límites. La existencia de este muro, la persistencia de esta pregunta, ha impulsado a algunos de los pensadores más audaces a desafiar lo prohibido, a especular sobre lo que podría haber existido antes de que el reloj cósmico comenzara a marchar. Y estas especulaciones, aunque aún no probadas, nos ofrecen visiones de un universo que es mucho más vasto, más antiguo y más complejo de lo que la singularidad del Big Bang nos permite ver. Una de esas visiones es la de un universo que respira eternamente, un gran rebote. Absolutamente. Hemos confrontado el muro del tiempo, esa singularidad del Big Bang, donde nuestras leyes físicas se quiebran. Pero si la ciencia es la búsqueda incansable de la verdad, ¿por qué entonces la mayoría de los cosmólogos evitan, o incluso consideran prohibida, la pregunta más obvia que surge de ese límite? ¿Qué existía antes del comienzo de nuestro universo? Prepárense, observadores, porque estamos a punto de desvelar la pregunta prohibida, el tabú cósmico que la ciencia ha erigido en la frontera del Big Bang, y las profundas razones por las que algunos consideran que aventurarse en ese terreno es cruzar una línea peligrosa. Capítulo 2. La pregunta prohibida. ¿Por qué la ciencia evita el antes del comienzo? Ustedes, ahora mismo, sienten la curiosidad ardiendo en su interior. Han visto cómo el universo nació de una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. Y la pregunta es inevitable, intrínseca a la mente humana. ¿Qué había antes? Pero para la mayoría de los científicos, especialmente los cosmólogos, esta pregunta, que parece tan fundamental, es a menudo descartada, incluso evitada. Es, en cierto sentido, la pregunta prohibida, la que roza los límites de lo que consideramos ciencia. ¿Por qué este recelo? No es por falta de curiosidad o imaginación. La razón principal radica en la naturaleza misma de la singularidad del Big Bang y en los principios fundamentales del método científico. La singularidad como límite de la física conocida. Como exploramos en el capítulo anterior, en la singularidad del Big Bang, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein se rompen, se vuelven infinitas. Esto significa que nuestra teoría más exitosa sobre la gravedad y el espacio-tiempo deja de ser válida en ese punto. Si no podemos describir lo que sucede en la singularidad con nuestras herramientas actuales, ¿cómo podríamos describir lo que sucedió antes de ella? Para la física, la singularidad no es solo el comienzo del universo, es el fin de la descripción. Mirar más allá es como intentar ver qué hay al otro lado de un muro de ladrillos perfecto. Simplemente no podemos. La ausencia de evidencia observable. El método científico se basa en la observación y la experimentación. Para que una teoría sea científica, debe hacer predicciones que puedan ser probadas o refutadas por la evidencia. Todo lo que observamos en el universo hoy, expansión, el fondo cósmico de microondas, la abundancia de elementos ligeros, son huellas dactilares del Big Bang y de los momentos que le siguieron inmediatamente. Pero no hay ninguna señal, ninguna radiación, ninguna partícula, ninguna huella que pueda haber viajado desde un antes del Big Bang para ser detectada por nuestros instrumentos. La singularidad actúa como una barrera causal. Si no hay datos, si no hay pruebas que podamos recoger, ¿cómo podemos construir una teoría científica? Sin evidencia, la discusión se adentra en el terreno de la metafísica o la especulación. El nacimiento del espacio y el tiempo. La teoría del Big Bang postula que el espacio y el tiempo nacieron con la singularidad. Si no había tiempo antes del Big Bang, entonces la pregunta ¿qué había antes? Carece de sentido lógico. Es como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta misma presupone la existencia de una dimensión, el tiempo, que según la teoría, no existía en ese contexto. Para muchos, este es el argumento definitivo para cerrar el debate. La resistencia a lo no científico. Durante siglos, el origen del universo fue un dominio exclusivo de la religión, la filosofía y el mito. La ciencia moderna, al establecer el Big Bang con evidencia empírica, marcó una clara distinción entre la cosmología y la teología. Evitar la pregunta del antes es, para algunos, una forma de mantener esa distinción, de evitar que la ciencia se adentre en un terreno donde no puede ofrecer respuestas empíricas y verificables. El riesgo es que la especulación se convierta en fe. Esta postura, aunque pragmática y metodológicamente sólida para la ciencia empírica,
deja un vacío, una curiosidad insatisfecha en la mente humana. Si nuestra teoría fundamental se rompe en el origen, ¿no es eso una señal de su incompletitud, más que una prohibición de la pregunta? La singularidad podría ser un artefacto de una descripción imperfecta, una cortina que esconde una realidad aún más profunda. Piensen en la analogía de un agujero negro. El centro de un agujero negro también contiene una singularidad, un punto donde las leyes de Einstein se rompen, pero los físicos no evitan preguntar qué sucede dentro de un agujero negro. Al contrario, buscan una teoría de la gravedad cuántica que pueda describirlo, que pueda resolver la singularidad. De la misma manera, la singularidad del Big Bang es una señal de que necesitamos una teoría de la gravedad cuántica que pueda ir más allá, que pueda describir el universo en esas condiciones extremas y quizás revelar lo que sucedió antes. Así, la pregunta prohibida no es una prohibición absoluta de la especulación, sino un reconocimiento de los límites del paradigma científico actual. Es una invitación a buscar nuevas teorías, nuevas herramientas conceptuales que puedan trascender esos límites. Y de hecho, muchos físicos, aunque quizás fuera de la corriente principal de la cosmología observacional, se atreven a aventurarse en ese terreno. Son los teóricos prohibidos, los que buscan respuestas a esta pregunta fundamental, proponiendo modelos que sugieren que el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino una transición, un rebote, el eco de una realidad anterior. El silencio que rodea el antes del Big Bang no es un vacío de ideas, sino un espacio lleno de misterio, una llamada a la audacia intelectual. Y es en ese silencio donde germinan las teorías más radicales, aquellas que nos invitan a ver el universo no como una existencia finita que comenzó de la nada, sino como una realidad eterna, cíclica, o como una burbuja entre muchas. Una de las más cautivadoras de estas teorías es la del gran rebote, un universo que nunca termina, solo renace. Capítulo 3. El gran rebote. Un universo cíclico sin principio ni fin. Ustedes viven en un universo que, según la cosmología dominante, comenzó hace 14.000 millones de años con el Big Bang. Un inicio único, una singularidad de la que todo emergió. Pero, ¿y si ese Big Bang no fuera el comienzo absoluto de todo, sino una mera transición? ¿Y si nuestro universo es solo el último capítulo de una historia que ha estado desarrollándose por una eternidad, a través de ciclos infinitos de expansión y contracción? Esta es la esencia de la teoría del gran rebote, o Big Bounce. La idea del gran rebote surge principalmente como una solución al problema de la singularidad del Big Bang. Como hemos explorado, la singularidad es un punto donde la densidad y la temperatura son infinitas, y donde las leyes de la relatividad general se rompen. Para muchos físicos, que una teoría se rompa en el momento más crítico de la existencia del universo, es una señal de que la teoría es incompleta. El gran rebote propone que no hubo una singularidad infinita. En cambio, nuestro Big Bang fue el resultado de que un universo anterior, que se estaba contrayendo, alcanzó una densidad máxima finita, y luego rebotó, dando lugar a la expansión que vemos hoy. Imagina un elástico que se estira y se encoge. Nuestro universo se expande, se enfría, forma estrellas y galaxias. Pero en lugar de expandirse para siempre, como en la muerte térmica, o de desgarrarse, como en el Big Rip, en un universo que se encamina hacia un gran colapso, la gravedad terminaría por frenar esa expansión, la detendría y la revertiría. El universo comenzaría a contraerse, volviéndose más denso y caliente, hasta alcanzar un punto de compresión máxima. Pero en lugar de implosionar en una singularidad infinita, las leyes de la gravedad cuántica, que aún estamos desarrollando, como veremos más adelante, entrarían en juego y evitarían el colapso final, forzando un rebote hacia una nueva fase de expansión. Piensen en el universo como un inmenso corazón cósmico que late. Cada latido es un ciclo completo de expansión y contracción. Nuestro Big Bang sería el rebote de un corazón que se contrajo completamente, y ahora se expande para su próxima pulsación. Este modelo crea un universo cíclico que no tiene un principio ni un fin absolutos. Es eterno. Ha estado rebotando, creando nuevos universos por una eternidad pasada, y lo hará por una eternidad futura. Las implicaciones de un gran rebote son profundas y resuelven algunos de los problemas fundamentales de la cosmología. Eliminación de la singularidad. La principal ventaja es que el gran rebote evita la molesta singularidad inicial del Big Bang. No hay infinitos, no hay puntos donde la física se rompe. En cambio, el universo siempre ha sido finito en tamaño, simplemente muy denso en el punto de rebote.
Un universo eterno. Si el universo rebota, entonces no tiene un comienzo. Ha existido por una eternidad de ciclos. Esto elimina la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, ya que la respuesta es el universo anterior. La flecha del tiempo, la flecha de la entropía, que siempre aumenta, es un desafío para los modelos cíclicos. Si la entropía siempre aumenta en cada ciclo, ¿cómo es que el universo puede volver a un estado de baja entropía para un nuevo Big Bang? Algunas teorías de gran rebote proponen que la entropía del universo se reinicia o se diluye de alguna manera a través del rebote, o que los ciclos no son exactamente iguales, con cada nuevo ciclo siendo un poco más grande o teniendo más entropía que el anterior, en un proceso de aumento general de la entropía a lo largo de una secuencia de ciclos que se extiende infinitamente. No hay energía oscura. Los modelos más simples del gran rebote no suelen incluir energía oscura, ya que la presencia de una energía que acelera la expansión dificultaría, o impediría por completo, la contracción necesaria para el rebote. Esto significaría que la energía oscura que observamos hoy es un fenómeno transitorio, o que nuestro universo no es el que se encamina hacia un gran rebote. La teoría del gran rebote no es la visión dominante en la cosmología actual, principalmente debido a la fuerte evidencia de la aceleración de la expansión del universo, impulsada por la energía oscura. Esta aceleración parece estar empujando al universo a expandirse para siempre, impidiendo que la gravedad gane y lo haga contraerse. Para que un gran rebote ocurra, la energía oscura tendría que desaparecer en el futuro, o cambiar sus propiedades para volverse atractiva, como en algunos modelos de quinta esencia, o la materia oscura y la gravedad tendrían que tener propiedades aún desconocidas que forzaran una contracción. No hay evidencia de esto actualmente. Sin embargo, el gran rebote sigue siendo un campo activo de investigación en la gravedad cuántica, especialmente en la gravedad cuántica de lazos, Loop Quantum Gravity. Esta teoría predice que el espacio y el tiempo están cuantizados, compuestos por átomos diminutos y que no puede haber singularidades. En lugar de colapsar hasta un punto infinito, el universo alcanzaría una densidad máxima finita, momento en el que las fuerzas cuánticas repulsivas se volverían dominantes, forzando un rebote hacia una nueva expansión. La contemplación del gran rebote es profundamente filosófica. Nos ofrece una visión de la eternidad cósmica, de un universo que respira en ciclos perpetuos de vida y muerte, un baile infinito de creación y destrucción. Nos humilla al sugerir que nuestro Big Bang no es el evento único y absoluto, sino simplemente un eslabón más en una cadena eterna. Nos libera de la noción de un final definitivo, y nos invita a pensar en la existencia como un proceso sin fin, una sinfonía cósmica que se reproduce una y otra vez. El gran rebote es un poderoso recordatorio de que nuestro universo podría ser mucho más complejo, más antiguo y más cíclico de lo que nuestras teorías actuales nos permiten comprender plenamente. Nos impulsa a buscar una teoría unificada que pueda describir la realidad más allá de la singularidad, para ver si el muro del tiempo es realmente un umbral hacia una eternidad. Y en esa búsqueda otras teorías, como la del universo ecpirótico, también proponen un nacimiento sin singularidad, a través de la colisión de branas. Capítulo 4. El universo ecpirótico. Choque de branas y un nuevo nacimiento. Ustedes viven en un universo tridimensional, en una vasta extensión de espacio que perciben con altura, anchura y profundidad. Pero, ¿y si esta realidad familiar fuera solo una de las muchas capas, una brana flotando en un espacio de dimensiones superiores? ¿Y si el atronador Big Bang, el momento de nuestro origen, no fue una singularidad nacida de la nada, sino el violento resultado de la colisión de dos de estas branas, universos enteros chocando en un drama cósmico incomprensible? Bienvenidos al universo ecpirótico. El modelo ecpirótico, propuesto a principios del siglo XXI por un equipo que incluía a Paul Steinhardt y Neil Turok, surge de la ambiciosa teoría M, una extensión de la teoría de cuerdas. La teoría M sugiere que las partículas no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes, y que el universo tiene más de las 4 dimensiones espaciotemporales que conocemos. Algunas de estas dimensiones adicionales podrían estar enrolladas a una escala diminuta invisibles para nosotros, pero otras podrían ser grandes y expandirse, conteniendo vastas membranas o branas. Nuestro universo, con sus 3 dimensiones espaciales extendidas, sería una de estas branas, una especie de lámina flotando en un espacio de dimensiones superiores, a menudo llamado el bulk
o espacio ambiente. Piensen en dos hojas de papel flotando en el aire. Si estas hojas se encuentran, chocan. El universo ecpirótico postula que nuestro Big Bang es precisamente el resultado de una colisión de dos branas en un espacio de dimensiones superiores. ¿Cómo funcionaría esto? Universos preexistentes. Mucho antes de nuestro Big Bang, existirían al menos dos branas planas, frías y casi vacías, paralelas entre sí, moviéndose lentamente en una dimensión superior. No había necesidad de una singularidad. La realidad ya existía. Atracción y colisión, una fuerza, posiblemente una quinta fuerza fundamental, o la interacción entre las branas en la dimensión extra, las atraería lentamente, acelerando su acercamiento. Con el tiempo, estas dos branas chocarían de frente. El Big Bang como rebote. La colisión no sería un fin, sino una transformación violenta. La inmensa energía liberada en el impacto de las dos branas se manifestaría como el universo caliente y denso que conocemos como el Big Bang. La energía cinética del choque se transformaría en la materia, la energía y la radiación que llenaron nuestro universo. El instante del Big Bang sería, en realidad, un evento físico bien definido, un rebote de la colisión, no una singularidad de densidad infinita. Expansión y enfriamiento. Después de la colisión, nuestro universo, la brana resultante comenzaría a expandirse y enfriarse tal como lo observamos hoy, utilizando la energía del impacto. Las galaxias se formarían, las estrellas brillarían, la vida surgiría. Contracción lenta y próxima colisión, opcional. Algunas versiones del modelo ecpirótico son cíclicas. Después de la expansión y el enfriamiento, quizás hacia una muerte térmica, la energía de la brana podría eventualmente hacer que se contraiga lentamente. Esta contracción llevaría a una nueva colisión con otra brana, o con la misma brana que rebotó, iniciando un nuevo ciclo, un nuevo Big Bang. La principal ventaja del modelo ecpirótico es que evita la singularidad del Big Bang. Al no haber un punto de densidad infinita, las leyes de la física no se rompen. Proporciona una descripción completa de lo que sucede a través del evento que llamamos Big Bang, y ofrece una realidad preexistente, las branas moviéndose lentamente en una dimensión extra. Esto lo convierte en una alternativa atractiva a la inflación cósmica, que también busca resolver algunos problemas del Big Bang, como la uniformidad y la planitud del universo, pero que postula un comienzo con un campo inflacionario. Las implicaciones del universo ecpirótico son profundas. Dimensiones extrarreales. Si este modelo es correcto, significa que el universo tiene más de las 4 dimensiones que experimentamos. Nuestro universo es solo una lámina de realidad dentro de un espacio más grande y complejo. Big Bang sin singularidad. El evento que dio origen a nuestro universo no sería un misterio incomprensible de infinitos, sino un fenómeno físico calculable, una colisión a muy alta energía. Un universo anterior proporciona una respuesta explícita a la pregunta de qué había antes del Big Bang, otras branas, moviéndose y existiendo en un espacio superior. Inflación alternativa. El modelo ecpirótico puede explicar algunas de las mismas observaciones que la inflación, como la uniformidad del universo y la planitud del espacio, de una manera diferente. En lugar de una expansión exponencial increíblemente rápida después del Big Bang, la uniformidad se explicaría por el periodo de movimiento lento de las branas antes de la colisión. Sin embargo, el universo ecpirótico también enfrenta desafíos. Es una teoría altamente especulativa, basada en la aún no probada teoría de cuerdas, teoría M. No hay evidencia directa de branas o dimensiones extra, aunque los experimentos en aceleradores de partículas buscan sutiles signos de ellas. Además, el modelo tiene dificultades para producir el espectro exacto de fluctuaciones de densidad en el fondo cósmico de microondas que observamos, y que la inflación cósmica explica también. La contemplación del universo ecpirótico es una meditación sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Nos obliga a expandir nuestra mente más allá de nuestro propio universo tridimensional, y a considerar un cosmos donde la existencia es multidimensional, donde los Big Bangs son simplemente choques de realidad, y donde el origen de todo es un drama de proporciones cósmicas en un espacio superior. Nos recuerda que las teorías más audaces a menudo surgen de la imaginación humana, empujando los límites de lo que creemos posible. Y en ese ballet de branas, otras teorías audaces postulan que la inflación, lejos de ser un evento único, es eterna, generando un sinfín de universos. Capítulo 5. Inflación eterna. Nuestro Big Bang como una burbuja en un mar infinito. Ustedes están familiarizados con el Big Bang,
la explosión primordial que dio origen a nuestro universo. Pero la teoría del Big Bang, en su forma más simple, tenía algunos problemas sin resolver. ¿Por qué el universo es tan uniforme a gran escala, pero a la vez tiene las pequeñas irregularidades que dieron origen a las galaxias? ¿Por qué el espacio es tan plano? ¿Y por qué no vemos monopolos magnéticos, partículas exóticas, que la teoría predice que deberían existir? Para resolver estos enigmas, los cosmólogos propusieron un concepto audaz: la inflación cósmica. La inflación cósmica, postulada por primera vez por Alan Guth en la década de 1980, es una breve pero extraordinaria fase de expansión exponencialmente rápida que se cree que ocurrió apenas una fracción de segundo después del Big Bang. Durante este periodo infinitesimal, aproximadamente de 10 elevado a menos 36 segundos a 10 elevado a menos 32 segundos después del Big Bang, el universo se expandió de manera tan vasta que cualquier región minúscula y uniforme se estiró hasta ser increíblemente grande, explicando la uniformidad y la planitud que observamos hoy. Las fluctuaciones cuánticas microscópicas de energía se estiraron hasta convertirse en las semillas de todas las galaxias. Piensen en una mota de polvo cósmico del tamaño de un átomo que, en un instante más corto que un parpadeo, se expande a un tamaño mayor que el universo observable actual. Eso es la inflación. Es el motor que suavizó y homogeneizó el universo primitivo, y que creó las condiciones para que la materia se agrupara en estrellas y galaxias. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, y da lugar al concepto de inflación eterna. La inflación, una vez que comienza, podría no detenerse en todas partes al mismo tiempo. Es como el proceso de ebullición del agua. El agua hierve en diferentes lugares, formando burbujas de vapor. De manera similar, en el vasto espacio donde ocurre la inflación, esta puede detenerse en algunas regiones, creando burbujas de universo que se desprenden y se expanden de manera más lenta, como nuestro propio Big Bang. Pero en otras regiones, la inflación continuaría indefinidamente, generando constantemente nuevas burbujas de universo. Imagina un mar de espuma que se expande por toda la eternidad. De ese mar, se desprenden burbujas, y cada burbuja es un universo. Nuestro universo, con su Big Bang y su historia de 14.000 millones de años, sería solo una de esas innumerables burbujas, nacida de una región del espacio que dejó de inflarse exponencialmente. Pero más allá de nuestra burbuja, la inflación sigue ocurriendo, generando sin cesar nuevos universos en un proceso de inflación eterna. Las implicaciones de la inflación eterna son monumentales. El multiverso como realidad. Si la inflación eterna es correcta, entonces el multiverso no es solo una fantasía, es una consecuencia inevitable. Nuestro universo es solo uno entre un número inconcebiblemente grande, quizás infinito, de universos paralelos, cada uno con su propio Big Bang, el fin de la inflación en su burbuja. Variedad de leyes físicas. En el contexto de la teoría de cuerdas y el paisaje de cuerdas que exploramos brevemente antes, las diferentes burbujas de universo podrían tener diferentes condiciones iniciales, diferentes formas en que las dimensiones extra se enrollan, lo que resultaría en universos con leyes físicas constantes fundamentales, como la fuerza de la gravedad o la masa del electrón, e incluso valores de energía oscura radicalmente diferentes. Un antes del Big Bang. La inflación eterna proporciona una respuesta a la pregunta: ¿qué había antes del Big Bang? Antes de nuestro Big Bang, había un espacio infinitamente grande e inflacionario, que continuaba generando burbujas de universos. No hay un primer instante absoluto para todo el multiverso. Solo hay un proceso eterno de inflación que produce universos. Ajuste fino explicado. Este modelo también ofrece una solución elegante al problema del ajuste fino del universo, especialmente para el valor de la energía oscura. Si existen infinitos universos con diferentes valores de energía oscura, entonces el nuestro simplemente es el que tiene el valor correcto, pequeño y positivo, que permite la formación de estrellas, galaxias y la vida. No es una coincidencia milagrosa, es una consecuencia estadística del vasto número de posibilidades. La inflación eterna es una teoría elegante que resuelve varios enigmas cosmológicos y se ajusta a las observaciones del fondo cósmico de microondas. Sin embargo, su naturaleza altamente especulativa la mantiene en el reino de la teoría. No tenemos forma de observar directamente otros universos burbuja, ya que están causalmente desconectados del nuestro. El espacio entre ellos se expande más rápido que la luz. Además, la naturaleza exacta del inflatón, el campo de energía que impulsaría esta expansión,
sigue siendo un misterio. La contemplación de la inflación eterna es una experiencia humilde y asombrosa. Nos recuerda que nuestro universo, en toda su vasta gloria, podría ser solo una pequeña porción de una realidad mucho, mucho más grande. Somos una burbuja en un mar infinito de burbujas, cada una con su propia historia, sus propias leyes, sus propias posibilidades. Y en esa vasta inmensidad, el antes del Big Bang, deja de ser una singularidad incomprensible para convertirse en un proceso eterno de creación cósmica. La realidad es mucho más exuberante de lo que jamás imaginamos, un vasto ballet de universos naciendo y evolucionando sin fin. Y en ese universo, ¿podrían las singularidades de los agujeros negros ser la cuna de aún más universos? Capítulo 6. Agujeros negros como semillas cósmicas. Universos bebés en singularidades. Ustedes conocen a los agujeros negros como los titanes gravitatorios del cosmos, objetos tan densos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Son los devoradores de estrellas, los centros invisibles de las galaxias, destinos finales para la materia que se precipita en sus abismos. En el corazón de cada agujero negro yace una singularidad, un punto de densidad infinita, donde las leyes de la física tal como las conocemos se quiebran. Pero, ¿y si estas singularidades, estos puntos de no retorno, no fueran solo callejones sin salida, sino los umbrales de la creación, los vientres cósmicos donde nacen nuevos universos? Esta es una idea especulativa, pero fascinante, que ha surgido de los intentos de unificar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, y de resolver el problema de la singularidad misma. Cuando la materia colapsa en un agujero negro, ¿a dónde va toda esa información, toda esa masa? La teoría del agujero negro, como semilla cósmica, propone que la singularidad no es un fin, sino un punto de inflexión, una especie de Big Bang en miniatura para un universo bebé. Imagina un agujero negro en nuestro universo. A medida que la materia cae en él, se comprime a densidades increíbles, colapsando hacia la singularidad central. Según esta hipótesis, en lugar de ser aplastada hasta un punto de densidad infinita, la materia y el espacio-tiempo se deforman de tal manera que se desprenden de nuestro universo, formando un puente, un agujero de gusano, hacia una nueva región de espacio-tiempo. Esta nueva región, completamente desconectada causalmente de nuestro universo, comenzaría su propia expansión a partir de un estado muy denso y caliente, es decir, un Big Bang. Piensen en ello como un árbol. Nuestro universo es el tronco, y cada agujero negro que se forma en él es una raíz que se extiende hacia afuera, brotando en una nueva semilla, un nuevo universo bebé, con su propio espacio-tiempo y su propia historia. Las galaxias, llenas de agujeros negros, se convertirían en vastas incubadoras cósmicas, gestando sin cesar nuevas realidades. Las implicaciones de esta audaz teoría son profundas. Resolución de la singularidad. Esta idea ofrece una forma elegante de evitar la singularidad infinita. La materia que cae en el agujero negro no se aplasta hasta la nada. Simplemente sale de nuestro universo y se convierte en el material para un nuevo universo. La singularidad se transforma de un punto de colapso a un punto de origen. Multiverso fecundo. Esta teoría implicaría un tipo de multiverso de reproducción o fecundación cosmológica. Nuestro universo podría haber nacido de un agujero negro en un universo padre, y a su vez cada agujero negro en nuestro universo podría estar dando a luz a nuevos universos hijos. El cosmos se convierte en un sistema biológico, un organismo que se reproduce infinitamente. La causa del Big Bang ofrecería una respuesta a la pregunta ¿qué causó el Big Bang de nuestro universo? La respuesta sería la singularidad de un agujero negro en un universo preexistente. No habría necesidad de una nada de la que todo surgió, sino un proceso continuo de creación. Selección natural cosmológica. Algunos teóricos, como Les Moulin, han especulado que este proceso de creación de universos bebés podría incluso llevar a una forma de selección natural cosmológica. Los universos que producen más agujeros negros, y por lo tanto más universos bebés, serían los más exitosos, y estos universos tenderían a tener leyes físicas que favorezcan la formación de agujeros negros. Esto podría, en teoría, explicar por qué nuestro universo tiene las constantes que tiene. Sin embargo, es fundamental destacar que esta idea es altamente especulativa y no está probada. Las leyes de la física que se necesitarían para describir lo que sucede en la singularidad de un agujero negro y cómo se formaría un universo a partir de ella son las leyes de la gravedad cuántica.
que aún no hemos desarrollado por completo. No hay evidencia directa de universos bebés que broten de agujeros negros. Además, los agujeros negros que observamos en nuestro universo, si bien son masivos, no son las singularidades del tamaño de un Big Bang. La física necesaria para conectar la física dentro de un agujero negro con la cosmología de un universo en expansión es extraordinariamente compleja. Aún así, la contemplación de los agujeros negros como semillas cósmicas es una meditación profunda sobre la naturaleza del origen y la eternidad. Nos obliga a ver estos abismos de gravedad no como simples trampas, sino como posibles puertas a otras realidades, como el punto donde la destrucción y la creación se funden en un ciclo sin fin. Es una idea que da nueva vida a la pregunta de qué había antes del Big Bang, sugiriendo que antes era simplemente otro universo. Y en esa danza de nacimiento y muerte, otras teorías audaces nos invitan a ver el cosmos no solo como un productor de universos, sino como una proyección de algo más fundamental. Capítulo 6. Agujeros negros como semillas cósmicas. Universos bebés en singularidades. Ustedes conocen a los agujeros negros como los titanes gravitatorios del cosmos, objetos tan densos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Son los devoradores de estrellas, los centros invisibles de las galaxias, destinos finales para la materia que se precipita en sus abismos. En el corazón de cada agujero negro yace una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física tal como las conocemos se quiebran. Pero, ¿y si estas singularidades, estos puntos de no retorno, no fueran solo callejones sin salida, sino los umbrales de la creación, los vientres cósmicos donde nacen nuevos universos? Esta es una idea especulativa, pero fascinante, que ha surgido de los intentos de unificar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, y de resolver el problema de la singularidad misma. Cuando la materia colapsa en un agujero negro, ¿a dónde va toda esa información, toda esa masa? La teoría del agujero negro como semilla cósmica propone que la singularidad no es un fin, sino un punto de inflexión, una especie de Big Bang en miniatura para un universo bebé. Imagina un agujero negro en nuestro universo. A medida que la materia cae en él, se comprime a densidades increíbles, colapsando hacia la singularidad central. Según esta hipótesis, en lugar de ser aplastada hasta un punto de densidad infinita, la materia y el espacio-tiempo se deforman de tal manera que se desprenden de nuestro universo, formando un puente, un agujero de gusano, hacia una nueva región de espacio-tiempo. Esta nueva región, completamente desconectada causalmente de nuestro universo, comenzaría su propia expansión a partir de un estado muy denso y caliente, es decir, un Big Bang. Piensen en ello como un árbol. Nuestro universo es el tronco, y cada agujero negro que se forma en él es una raíz que se extiende hacia afuera, brotando en una nueva semilla, un nuevo universo bebé, con su propio espacio-tiempo y su propia historia. Las galaxias, llenas de agujeros negros, se convertirían en vastas incubadoras cósmicas, gestando sin cesar nuevas realidades. Las implicaciones de esta audaz teoría son profundas. Resolución de la singularidad. Esta idea ofrece una forma elegante de evitar la singularidad infinita. La materia que cae en el agujero negro no se aplasta hasta la nada, simplemente sale de nuestro universo y se convierte en el material para un nuevo universo. La singularidad se transforma de un punto de colapso a un punto de origen. Multiverso fecundo. Esta teoría implicaría un tipo de multiverso de reproducción o fecundación cosmológica. Nuestro universo podría haber nacido de un agujero negro en un universo padre, y a su vez cada agujero negro en nuestro universo podría estar dando a luz a nuevos universos hijos. El cosmos se convierte en un sistema biológico, un organismo que se reproduce infinitamente. La causa del Big Bang ofrecería una respuesta a la pregunta ¿qué causó el Big Bang de nuestro universo? La respuesta sería la singularidad de un agujero negro en un universo preexistente. No habría necesidad de una nada de la que todo surgió, sino un proceso continuo de creación. Selección natural cosmológica. Algunos teóricos, como Leigh Mollin, han especulado que este proceso de creación de universos bebés podría incluso llevar a una forma de selección natural cosmológica. Los universos que producen más agujeros negros, y por lo tanto más universos bebés, serían los más exitosos, y estos universos tenderían a tener leyes físicas que favorezcan la formación de agujeros negros. Esto podría, en teoría, explicar por qué nuestro universo tiene las constantes que tiene. Sin embargo,
Es fundamental destacar que esta idea es altamente especulativa y no está probada. Las leyes de la física que se necesitarían para describir lo que sucede en la singularidad de un agujero negro y cómo se formaría un universo a partir de ella, son las leyes de la gravedad cuántica, que aún no hemos desarrollado por completo. No hay evidencia directa de universos bebés que broten de agujeros negros. Además, los agujeros negros que observamos en nuestro universo, si bien son masivos, no son las singularidades del tamaño de un Big Bang. La física necesaria para conectar la física dentro de un agujero negro con la cosmología de un universo en expansión es extraordinariamente compleja. Aún así, la contemplación de los agujeros negros como semillas cósmicas es una meditación profunda sobre la naturaleza del origen y la eternidad. Nos obliga a ver estos abismos de gravedad no como simples trampas, sino como posibles puertas a otras realidades, como el punto donde la destrucción y la creación se funden en un ciclo sin fin. Es una idea que da nueva vida a la pregunta de qué había antes del Big Bang, sugiriendo que antes era simplemente otro universo. Y en esa danza de nacimiento y muerte, otras teorías audaces nos invitan a ver el cosmos no solo como un productor de universos, sino como una proyección de algo más fundamental. Capítulo 7. El holograma cósmico. ¿Es nuestro universo una proyección de una realidad anterior? Ustedes, ahora mismo, perciben el universo en 3 dimensiones espaciales: altura, anchura y profundidad. Se mueven a través de ellas. Pero, ¿y si esta experiencia tridimensional, tan vívida y real, fuera una elaborada ilusión, una proyección, un gigantesco holograma de información que reside en una superficie de dimensiones inferiores, en un borde distante del universo? Esta es la asombrosa premisa del principio holográfico, una idea que surge de las profundidades de la física de agujeros negros y la teoría de cuerdas, y que podría ofrecer una respuesta radical a la pregunta de qué había antes del Big Bang. Para entender el principio holográfico, piensen en un holograma. Un holograma es una imagen tridimensional, que se crea proyectando información codificada en una superficie bidimensional. La profundidad y la solidez son ilusorias. La información real reside en el plano. El principio holográfico, aplicado al universo, sugiere algo similar: toda la información fundamental sobre el contenido de un volumen de espacio, incluido su espacio-tiempo, podría estar codificada en su frontera, en una superficie bidimensional que lo rodea. Esta idea surgió en la década de 1970, cuando Stephen Hawking y Jacob Bekenstein estudiaron la termodinámica de los agujeros negros. Descubrieron que los agujeros negros tienen entropía, una medida del desorden e información, y que esta entropía no es proporcional al volumen del agujero negro, como se esperaría de un objeto tridimensional, sino a la superficie de su horizonte de eventos, una superficie bidimensional. Toda la información sobre lo que ha caído en un agujero negro parece estar codificada en su frontera, no en su interior. Esto fue un shock profundo para la física. Si la información de un agujero negro puede estar codificada en una superficie 2D, ¿podría extenderse esta idea a todo el universo? Gerard Hooft y Leonard Susskind, basándose en esta idea, propusieron que toda la información de nuestro universo tridimensional podría estar codificada en un borde distante o en una superficie cósmica de 2 dimensiones. Nuestro universo, tal como lo experimentamos, sería una vasta proyección holográfica. Las implicaciones de un universo holográfico son profundas y desafían nuestra concepción de la realidad. La realidad es información. Si somos un holograma, significa que en el nivel más fundamental, la realidad no está hecha de partículas o campos en 3 dimensiones, sino de bits de información codificados en un plano. La información es más fundamental que la materia y la energía. Dimensiones emergentes, nuestras dimensiones espaciales, altura, anchura, profundidad, serían una propiedad emergente de esta información bidimensional. La solidez, la profundidad y la complejidad que percibimos serían una ilusión generada por la proyección de esos bits. Un universo anterior o subyacente. Si nuestro universo es un holograma, esto abre la puerta a la posibilidad de una realidad anterior o subyacente, donde reside la información fundamental. No necesariamente un universo anterior en el sentido temporal, sino una realidad de dimensiones superiores o una fuente de información de la que nuestro universo 3D es solo una manifestación. Podría ser que la superficie que contiene nuestra información sea una reliquia de un estado cósmico primordial, o incluso una parte de un universo de dimensiones superiores.
El Big Bang como proyección. En lugar de una singularidad de la que todo emergió de la nada, el Big Bang podría ser visto como el momento en que esta información bidimensional comenzó a proyectarse, o cuando la proyección comenzó a expandirse. No habría una singularidad de densidad infinita, sino un punto en el que la información codificada se hizo visible como un universo tridimensional. La teoría del universo holográfico es altamente especulativa y se encuentra en la vanguardia de la investigación en gravedad cuántica y teoría de cuerdas. No hay evidencia directa que la confirme, pero ofrece soluciones a algunos de los problemas fundamentales de la física, como la paradoja de la información de los agujeros negros y la unificación de la gravedad con la mecánica cuántica. Si la información no se pierde en los agujeros negros, ¿cómo escapa? Quizás nunca entra realmente en el interior tridimensional, sino que se queda codificada en la superficie del horizonte. Algunos teóricos incluso han explorado cómo la información holográfica podría manifestarse en pequeñas irregularidades en el fondo cósmico de microondas, o en la forma en que los rayos cósmicos viajan por el espacio. Estos son intentos muy preliminares de buscar píxeles en el holograma cósmico. La contemplación de un universo holográfico es un viaje mental que desafía nuestra percepción de lo que es real. Nos obliga a cuestionar si la solidez de nuestro mundo es la verdad última, o si estamos viviendo en una simulación gigantesca, una proyección de una realidad más abstracta. Nos sugiere que el Big Bang no fue la creación absoluta, sino la manifestación de una información que ya existía en un formato diferente, quizás en una dimensión anterior. Es una idea que resuena con antiguas filosofías que hablaban del mundo como una ilusión o un maya. Aunque la ciencia no llega a las mismas conclusiones espirituales, el lenguaje que utiliza para describir la realidad se vuelve asombrosamente similar. Si nuestro universo es un holograma, entonces el antes del Big Bang no es una nada, sino el código o la superficie de la que emergió una realidad más allá de nuestra experiencia tridimensional. Y si el cosmos es una proyección, ¿podría ser que alguien o algo lo esté proyectando? Capítulo 8. El universo como computación. Un creador anterior en un cosmos digital. Ustedes, ahora mismo, están interactuando con un mundo digital. Sus pantallas, sus ordenadores, sus teléfonos, son máquinas que procesan información a una velocidad asombrosa, creando realidades virtuales que pueden ser increíblemente inmersivas. Pero, ¿y si la realidad que experimentan, la vastedad del universo, la complejidad de la vida, su propia conciencia, fueran en última instancia un programa de ordenador, una simulación tan sofisticada que no podrían distinguirla de lo real? Esta es la controvertida y fascinante hipótesis de la simulación, y ofrece una respuesta sorprendentemente directa a la pregunta de qué había antes del Big Bang. La hipótesis de la simulación postula que nuestro universo, en toda su complejidad, es una simulación por computadora ejecutada por una civilización o entidad tecnológicamente muy avanzada que reside en un universo base o superior. ¿Por qué plantear una idea tan radical? Los argumentos a favor de esta hipótesis suelen basarse en la probabilidad. Avance tecnológico predecible. Si las civilizaciones avanzadas continúan su desarrollo tecnológico, es razonable suponer que eventualmente alcanzarán un punto en el que serán capaces de crear simulaciones de realidad increíblemente realistas, con la capacidad de simular no solo entornos, sino también conciencias. Piensen en los videojuegos de hoy y proyecten eso miles o millones de años en el futuro. El número de simulaciones. Si tales civilizaciones pueden crear simulaciones, y pueden crear muchas de ellas, y si esas simulaciones pueden a su vez crear sus propias simulaciones anidadas, entonces el número de universos simulados superaría enormemente el número de universos base, no simulados. Por lo tanto, estadísticamente, es mucho más probable que vivamos en una simulación que en el universo base. Anomalías simuladas. Algunos argumentan que ciertas peculiaridades de nuestro universo, como el ajuste fino de las constantes físicas que permiten la vida, o las reglas cuantizadas del micromundo, donde la realidad se presenta en paquetes discretos, como los píxeles de una pantalla o los bits de un programa, podrían ser errores o límites de rendimiento de la simulación. La velocidad de la luz podría ser la velocidad de procesamiento del universo. La desaparición de partículas virtuales podría ser el procesador limpiando la memoria. Si la hipótesis de la simulación fuera correcta, las implicaciones para la pregunta de qué había antes del Big Bang serían directas y asombrosas. El creador anterior. Antes del Big Bang de nuestra simulación, existiría la civilización,
o la entidad, o la máquina que la está ejecutando, su universo, su tiempo, sus leyes, serían la realidad anterior que dio origen a la nuestra. Sería un universo físico o digital de un nivel de complejidad superior. El Big Bang como inicio del programa. Nuestro Big Bang no sería una singularidad de la nada, sino el momento de inicio de nuestro programa, el instante en que el simulador lo encendió, o en que la realidad simulada comenzó su expansión y evolución. La energía y materia de nuestro universo serían datos, información codificada en el vasto ordenador del universo superior. Las leyes físicas como código. Las leyes de la física que descubrimos no serían verdades fundamentales del universo, sino el código fuente, o el algoritmo que rige nuestra simulación. Podrían estar diseñadas para ser realistas, pero no necesariamente ser las únicas posibles. Esta hipótesis es profundamente metafísica, y por su propia naturaleza casi imposible de probar o refutar empíricamente. Si la simulación es perfecta, no tendríamos forma de saber que es una simulación. Sin embargo, algunos proponen experimentos audaces, como buscar fallos en el código, límites en la precisión de las leyes físicas, patrones en la distribución de la materia o de la energía cósmica que sugieran una estructura computacional subyacente. Las implicaciones filosóficas son inmensas. La naturaleza de la realidad. ¿Qué es real? Si la simulación es indistinguible de la realidad, importa si es simulada. La experiencia, la conciencia, el amor, el dolor, seguirían siendo reales para los que la viven. La conciencia y los datos. ¿Es su propia conciencia un programa de software dentro de la simulación? Si es así, podría ser cargada o descargada. La naturaleza de la identidad se vuelve una cuestión de datos. El propósito del simulador. Si existe un simulador, ¿cuál es su propósito? Están estudiando la historia, la evolución de la vida, la formación de galaxias. ¿Somos parte de un experimento? ¿O somos simplemente parte de un juego? La jerarquía de los universos. La hipótesis de la simulación abre la puerta a una jerarquía infinita de universos, con universos base simulando otros universos, creando un árbol sin fin de realidades anidadas. La hipótesis del universo como computación es una de las ideas más desafiantes para nuestra concepción de la existencia. Nos obliga a mirar más allá de lo que percibimos, y a considerar que la realidad es un constructo, quizás digital, quizás creado por una inteligencia superior. No es la explicación dominante en la cosmología, pero su simplicidad para responder a la pregunta del antes del Big Bang y su conexión con el avance tecnológico la mantienen como una fascinante posibilidad. Y en esa posibilidad el Big Bang no es un comienzo, sino el encendido de un programa, un eco de un universo anterior que existe en una capa superior de la realidad. Esta búsqueda nos lleva a las teorías de la gravedad cuántica, esas que intentan resolver el problema de la singularidad, ofreciéndonos una visión más allá del muro. Capítulo 9. La gravedad cuántica. Intentando trascender la singularidad. Ustedes han aprendido que el Big Bang, tal como lo describe la relatividad general de Einstein, comienza con una singularidad, un punto de densidad, temperatura y curvatura del espacio-tiempo infinitas. En este punto, las leyes de la física que usamos para describir el universo a gran escala simplemente se rompen, se vuelven inútiles. La singularidad es el muro, el límite de nuestra comprensión, lo que nos impide mirar más allá de un momento cero. Pero para los físicos, un infinito en una ecuación es a menudo una señal de que la teoría está incompleta. Necesitamos una teoría que pueda ir más allá del muro. El problema radica en que tenemos dos pilares fundamentales de la física moderna, ambos increíblemente exitosos en sus respectivos dominios, pero incompatibles entre sí. La relatividad general describe la gravedad y el universo a gran escala, estrellas, galaxias, el cosmos en expansión. Funciona a la perfección para lo masivo y lo vasto. La mecánica cuántica describe el universo a escalas muy pequeñas, átomos, partículas subatómicas. Es increíblemente precisa para lo minúsculo. El Big Bang es el punto donde estas dos teorías deben unirse. Es un lugar de inmensa masa, gravedad extrema comprimida en un espacio infinitesimal, reino cuántico. La singularidad es el grito de que necesitamos una teoría de la gravedad cuántica, una teoría de todo que pueda describir el universo en condiciones extremas donde tanto la gravedad como los efectos cuánticos son importantes. Si tuviéramos esa teoría, podríamos mirar a través de la singularidad, trascendiéndola,
y quizás revelando que había antes del Big Bang sin recurrir a infinitos. Existen varias candidatas a la teoría de la gravedad cuántica, cada una con su propia visión radical del universo. Gravedad cuántica de lazos, Loop Quantum Gravity, LQG. Esta teoría postula que el espacio y el tiempo no son continuos, como los vemos, sino que están cuantizados, es decir, compuestos por átomos o cuantos discretos, minúsculos e indivisibles de espacio-tiempo. Piensen en una tela, de lejos, parece lisa, pero de cerca, está hecha de hilos entrelazados. LQG describe el espacio-tiempo como una red de bucles y nudos fundamentales. Resolución de la singularidad. En LQG, la singularidad del Big Bang desaparece. En lugar de un punto de densidad infinita, el universo alcanza una densidad máxima finita, más allá de la cual no puede colapsar. En ese punto de densidad extrema, las propiedades cuánticas del espacio-tiempo se vuelven repulsivas, forzando un rebote. Esto da lugar al modelo del gran rebote, Big Bounce, que exploramos anteriormente. Nuestro Big Bang sería, en esta visión, el resultado de que un universo anterior se contrajo hasta una densidad increíblemente alta, y luego rebotó, iniciando nuestra expansión. LQG nos ofrece una ventana a un universo anterior sin la ruptura de las leyes físicas. Teoría de cuerdas y teoría M. Esta es la candidata más ambiciosa a la teoría de todo. Postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes de energía. Estas cuerdas vibran en múltiples dimensiones, más allá de las 4 que conocemos. Algunas versiones de la teoría de cuerdas, especialmente la teoría M, que unifica 5 teorías de cuerdas diferentes, sugieren que el universo tiene 11 dimensiones. Resolución de la singularidad. La teoría M puede ofrecer una imagen donde el Big Bang no es una singularidad, sino una colisión entre branas, membranas multidimensionales, como en el modelo ecpirótico que también exploramos. La colisión de 2 de estas branas en un espacio de dimensiones superiores podría generar la energía que inició nuestro universo, evitando la singularidad y ofreciendo una realidad preexistente de branas, moviéndose en un espacio superior. Las singularidades de los agujeros negros también podrían resolverse de manera similar. Gravedad cuántica de horizontes, Thermodynamic Gravity. Algunos enfoques, como la gravedad emergente o la gravedad entrópica, sugieren que la gravedad no es una fuerza fundamental, sino una propiedad emergente de la información y la entropía, de la misma manera que el calor emerge del movimiento de las partículas. Si la gravedad emerge, entonces la singularidad podría ser un límite a nuestra descripción de la información, no un punto de infinita densidad. La búsqueda de la gravedad cuántica es la gran frontera de la física teórica. Es un intento de construir un marco coherente que pueda describir la realidad desde las escalas más pequeñas, el mundo cuántico, hasta las más grandes, los agujeros negros y el universo en su totalidad. Si tenemos éxito, no solo resolveremos el enigma de la singularidad del Big Bang, sino que también desvelaremos las reglas fundamentales que gobiernan el espacio, el tiempo, la materia y la energía en todas las condiciones posibles. Trascender la singularidad significa abrir una ventana teórica a lo que había antes, sin caer en la metafísica. Nos permitiría describir el universo en sus primeros instantes con una precisión sin precedentes y quizás confirmar si nuestro cosmos es el resultado de un rebote, de una colisión de branas o de algún otro proceso cósmico que aún no hemos concebido. Es un paso hacia una comprensión más profunda de la eternidad y del origen. Y al hacerlo, nos vemos obligados a confrontar la naturaleza misma del tiempo en ese antes, donde el concepto de un comienzo se vuelve borroso. Capítulo 10. El tiempo en el antes. Existe el tiempo sin un comienzo. Ustedes ahora mismo están inmersos en el tiempo. Cada segundo que pasa, cada evento que ocurre, cada recuerdo que construyen, todo se organiza en una secuencia lineal, un antes, una ahora, un después. Es la estructura fundamental de su experiencia. Pero la teoría del Big Bang postula que el espacio y el tiempo nacieron con ese evento primordial. Si esto es cierto, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Se convierte en una paradoja lingüística. ¿Cómo puede haber un antes si no había tiempo? Esta es la gran cuestión sobre el tiempo en el antes, un enigma que nos obliga a redefinir la temporalidad misma. Para comprender este dilema, piensen en la analogía del Polo Norte. No tiene sentido preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? Porque el Polo Norte define la dirección norte como un límite. De la misma manera,
Si el Big Bang es el punto de origen del tiempo, entonces es el límite. Antes, no es un lugar en el tiempo, es una no existencia de tiempo. Sin embargo, esta respuesta, aunque lógicamente consistente dentro del marco de la relatividad general, deja una profunda insatisfacción. Nuestra mente, por su propia naturaleza, busca una secuencia, una causa para cada efecto. El concepto de nada absoluta, o de una creación de la nada, es intelectualmente difícil de aceptar. Y es aquí donde las teorías que exploran el antes del Big Bang ofrecen perspectivas sobre la naturaleza del tiempo mismo. Tiempo en el gran rebote. En el modelo del gran rebote, nuestro Big Bang no es un comienzo absoluto, sino el rebote de un universo anterior que se contrajo. En este escenario, el tiempo no tiene un comienzo ni un fin, siempre ha existido, fluyendo a través de ciclos de expansión y contracción. Antes de nuestro Big Bang, había un universo que se contraía. El tiempo en esta visión es una característica eterna del cosmos, no algo que nació. Es un tiempo cíclico, un flujo sin fin que se repite, o se transforma, en cada rebote. Tiempo en el universo ecpirótico. En el modelo ecpirótico, nuestro universo es el resultado de la colisión de dos branas en un espacio de dimensiones superiores. Antes de la colisión que generó nuestro Big Bang, las branas existían y se movían lentamente en el bulk, el espacio de dimensiones superiores. En este escenario el tiempo existía en ese espacio superior, y las branas tenían una historia, una evolución, antes de chocar. Nuestro Big Bang es el comienzo de nuestra porción de tiempo, pero no el comienzo del tiempo en el universo más grande donde residen las branas. El tiempo es inherente a la estructura más fundamental del cosmos, no algo que emergió de la nada en nuestro Big Bang. Tiempo en la inflación eterna y el multiverso. En la teoría de la inflación eterna, nuestro Big Bang es una burbuja que se desprendió de un espacio infinitamente grande e inflacionario que nunca deja de generar nuevas burbujas de universo. En este modelo, el tiempo también es eterno. La inflación misma es un proceso que ocurre en el tiempo, un tiempo preexistente que continúa indefinidamente, generando nuevos Big Bangs. Nuestro tiempo personal comenzó con nuestra burbuja, pero el tiempo del multiverso padre siempre ha existido. El tiempo como propiedad emergente. Algunos físicos teóricos, especialmente en el campo de la gravedad cuántica, sugieren que el tiempo podría no ser una dimensión fundamental en el nivel más básico de la realidad. En cambio, el tiempo podría ser una propiedad emergente, que surge de las interacciones de partículas o de la evolución de la entropía. Si esto es así, entonces antes del Big Bang, no es tanto un momento sin tiempo, sino un estado del universo donde las condiciones para que el tiempo emergiera aún no estaban presentes. Es como preguntar qué hay antes de que un programa de computadora comience a ejecutarse. El tiempo como lo conocemos emerge con el programa. La contemplación del tiempo en el antes nos obliga a expandir nuestra concepción de la temporalidad. Nos sugiere que el tiempo, tal como lo experimentamos, es una manifestación particular de una realidad más vasta. Eternidad. La idea de un universo eterno, ya sea cíclico o inflacionario, ofrece una respuesta a la pregunta del primer instante al eliminarlo por completo. El tiempo no comenzó, siempre ha sido. Dimensionalidad superior. Las teorías de branas sugieren que el tiempo puede ser una dimensión en un espacio de orden superior, y que nuestro Big Bang es un evento en ese tiempo superior. Tiempo sin observación. Cambio. La existencia de un tiempo precósmico también plantea la cuestión de cómo se manifestaría ese tiempo si no hubiera materia, energía o cambios visibles. ¿Es el tiempo una propiedad independiente de los eventos? ¿O solo se vuelve real cuando hay algo que cambie, o un observador que lo registre? La pregunta de si el tiempo existía antes del Big Bang es una de las más profundas y a la vez una de las más difíciles de abordar empíricamente. Nos lleva a los límites de nuestra intuición y a las fronteras de nuestro conocimiento. Sin embargo, el hecho de que múltiples teorías audaces puedan ofrecer un antes sin singularidad y con una forma de tiempo preexistente, es un testimonio de la riqueza del universo y de la capacidad de la mente humana para trascender sus propios límites conceptuales. El muro del tiempo no es el fin de la historia, es una invitación a reimaginar la eternidad. Y al hacerlo, nos vemos obligados a confrontar si las propiedades de nuestro universo, tal como son, podrían ser el resultado de algo que sucedió en ese antes, un ajuste fino que se remonta más allá de nuestro comienzo. Capítulo 11. El ajuste fino y la preexistencia.
El universo fue diseñado antes de nacer. Ustedes están aquí, leyendo estas palabras, producto de una cadena evolutiva que se remonta a miles de millones de años. Su existencia, y la de cada estrella y cada galaxia que ven, depende de una serie de coincidencias cósmicas tan asombrosas que rozan lo milagroso. Si las leyes fundamentales de la física, si las constantes que rigen nuestro universo, fueran ligeramente diferentes, no estarían aquí. De hecho, no habría estrellas, ni galaxias, ni átomos complejos. Esto es el problema del ajuste fino del universo. Piensen en ello como si tuvieran un panel de control con cientos de diales, y cada dial representa una constante fundamental de la naturaleza. La fuerza de la gravedad. Si fuera solo un poco más fuerte, el universo habría colapsado poco después del Big Bang, o las estrellas habrían ardido demasiado rápido, consumiendo su combustible antes de que la vida pudiera siquiera pensar en formarse. Si fuera un poco más débil, las galaxias y las estrellas nunca se habrían formado. El universo sería una nube difusa de gas. La masa de las partículas fundamentales, electrones, quarks. Si la masa del electrón fuera ligeramente diferente, la química de los átomos cambiaría drásticamente. Las moléculas complejas necesarias para la vida no se formarían, o los átomos no serían estables. Si los quarks fueran ligeramente más pesados o ligeros, los protones y neutrones no se formarían, o serían inestables. La fuerza de la energía oscura. Como hemos explorado, el valor de la energía oscura es quizás el ejemplo más dramático del ajuste fino. Las predicciones teóricas de la energía del vacío son 19 órdenes de magnitud, un 1 seguido de 120 ceros, mayores que lo que observamos. Si la energía oscura fuera tan solo un poco más fuerte, el universo se habría expandido tan rápidamente que la materia nunca habría tenido tiempo de agruparse para formar estrellas y galaxias. Si fuera negativa y demasiado fuerte, el universo habría colapsado poco después del Big Bang. Su valor es increíblemente preciso para permitir un universo de nuestro tipo. La relación entre la fuerza nuclear fuerte y la débil, si estas fuerzas fueran ligeramente diferentes, los elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, esenciales para la vida no se producirían en las estrellas, o no serían estables. No habría química compleja. La lista de estas coincidencias es asombrosamente larga. Es como ganar una lotería cósmica, no una vez, sino miles de millones de veces seguidas. Este ajuste fino ha llevado a algunos a plantear la idea de un diseño cósmico, una inteligencia superior que ajustó los diales del universo para que la vida fuera posible. Sin embargo, la ciencia busca explicaciones naturales, y es aquí donde la idea de una preexistencia antes del Big Bang ofrece una de las soluciones más poderosas. ¿Cómo explicar este ajuste fino sin recurrir a un creador? El multiverso como explicación antrópica. Esta es la solución preferida por muchos físicos. Si nuestro universo es solo uno entre un número inmenso, quizás infinito de universos paralelos, como los generados por la inflación eterna o el paisaje de cuerdas de la teoría de cuerdas, y cada uno de estos universos tiene diferentes leyes físicas y valores de constantes, entonces el problema del ajuste fino se disuelve. No es que nuestro universo sea increíblemente afortunado o diseñado, es simplemente que nosotros como observadores solo podemos existir en aquellos universos donde las condiciones, incluidos los valores de las constantes, permiten la formación de estrellas, galaxias y la vida. Es el principio antrópico, solo observamos el universo con los parámetros que permiten observadores. En este escenario el diseño no es un acto consciente, sino un resultado de la vasta diversidad de un multiverso preexistente. Nuestra preexistencia es una realidad de universos alternativos, y el nuestro es solo uno donde las condiciones para que la vida surja son las adecuadas. Una teoría más profunda. Otra posibilidad es que una futura teoría de todo, como la gravedad cuántica, revele que las constantes fundamentales no son arbitrarias. En cambio, son las únicas posibles, o están determinadas por principios más profundos que aún no comprendemos. Podría haber un mecanismo fundamental en la preexistencia que las fija. Es decir, los diales no son realmente marcadores arbitrarios, solo pueden estar en una posición, y nuestra teoría actual es demasiado incompleta para ver por qué. El universo cíclico y la evolución de constantes. En algunos modelos de universos cíclicos, como variantes del gran rebote, las constantes físicas podrían evolucionar ligeramente de un ciclo a otro. Si esto es así, el universo podría experimentar con diferentes valores a lo largo de eones, y nuestro ciclo actual es simplemente aquel que tiene los valores que permitieron nuestra existencia.
El ajuste fino nos obliga a confrontar la improbable perfección de nuestra existencia. Nos empuja a mirar más allá de nuestro propio Big Bang y a considerar si las condiciones para su nacimiento fueron elegidas o seleccionadas en una realidad anterior, ya sea por una diversidad de universos o por una ley más profunda que aún desconocemos. Esta cuestión no es meramente académica, es profundamente filosófica. Nos pregunta sobre el origen de las leyes mismas y sobre la posibilidad de que nuestro cosmos sea un producto de una realidad preexistente, más vasta y diversa. El ajuste fino se convierte en una ventana, una grieta en el muro del tiempo, que nos permite vislumbrar un antes, donde las reglas de la existencia fueron, de alguna manera, establecidas. Y al contemplar esa asombrosa precisión, nos acercamos al corazón de la última pregunta, esa que abarca todo lo que hemos explorado. Este universo, con su asombroso comienzo y sus posibles finales, ¿tiene un propósito, o es el eco de una mente eterna que lo concibe? Capítulo 12. La última pregunta. ¿Un universo sin principio ni fin, o la mente eterna? Ustedes han recorrido un camino cósmico que pocos se atreven a transitar. Han derribado el muro del Big Bang, no como un final absoluto, sino como un umbral. Han contemplado el gran rebote, un universo que respira eternamente, sin principio ni fin. Han visto las branas chocar en el espacio-tiempo de dimensiones superiores, dando nacimiento a nuestro cosmos. Se han asomado a la inflación eterna, un mar infinito de donde brotan universos burbujas sin cesar. Han jugado con la idea de que los agujeros negros son cunas de universos bebés, y que nuestra realidad es un holograma o una simulación digital. Han sentido la audacia de la gravedad cuántica intentando trascender la singularidad. Y han meditado sobre la naturaleza del tiempo en el antes, así como el asombroso ajuste fino de nuestro universo. Todas estas teorías, por muy especulativas que sean, comparten un hilo común. Desafían la noción de que nuestro Big Bang fue el comienzo absoluto de todo, de que el universo surgió de la nada. Nos presentan un cosmos mucho más vasto, más antiguo, más complejo y quizás eterno, de lo que nuestra cosmología inicial sugería. Pero si el universo es sin principio y sin fin, o si se reproduce en ciclos infinitos, o si es una burbuja en un multiverso eterno, ¿qué implica esto para el significado de la existencia? Si no hay un inicio y un final definitivos, ¿dónde reside el propósito? Aquí, la ciencia se encuentra con la filosofía y la espiritualidad, en un diálogo que trasciende las fronteras de la razón pura, el universo como proceso eterno. La idea de un universo sin principio ni fin, ya sea a través de rebotes, inflación eterna o modelos cíclicos, nos libera de la carga de un primer instante inexplicable. El universo simplemente es, ha sido y será por siempre. Es un proceso continuo, una máquina de creación y recreación perpetua. En esta visión, el propósito podría residir en la propia dinámica, en la incesante evolución, transformación y surgimiento de nuevas realidades. La importancia de la conciencia. Si el universo es eterno, ¿qué pasa con la conciencia? Si la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad, entonces surgiría y desaparecería en cada ciclo o en cada burbuja, sin recuerdo de las anteriores. Sin embargo, si la conciencia es algo más fundamental, algo que puede trascender la materia, como algunos panpsiquistas o dualistas sugieren, entonces la eternidad del universo podría ser un reflejo de una conciencia eterna que lo impregna o lo observa. La pregunta de qué había antes del Big Bang podría apuntar a una mente o una realidad consciente que siempre ha sido. El problema del ajuste fino y el creador. El asombroso ajuste fino de las constantes de nuestro universo, esa improbable perfección que permite la vida, sigue siendo una de las mayores preguntas. Si el multiverso con sus infinitos valores de constantes ofrece una solución estadística, eliminando la necesidad de un diseñador, la mente humana sigue buscando un propósito más allá del azar. La pregunta persiste. ¿Es la estadística la respuesta definitiva? ¿O hay un nivel más profundo de selección o creación en ese multiverso eterno? ¿Podría el creador no ser una entidad fuera del universo, sino una forma de conciencia inmanente a esa realidad eterna y múltiple? La realidad como simulación o holograma. Si nuestro universo es una simulación o un holograma, la pregunta del antes se resuelve con la existencia de un universo base, o una superficie de información. Pero esto simplemente empuja la pregunta a un nivel más arriba. ¿Qué hay antes del universo base? ¿Es también una simulación? Esto podría conducir a una regresión infinita, o quizás
a la idea de que la realidad fundamental es, en última instancia, información pura o conciencia que no necesita un antes. La última pregunta sobre el universo es, en esencia, la última pregunta sobre nosotros mismos. Si el cosmos es eterno, somos nosotros también, de alguna manera parte de esa eternidad. Nuestra existencia es un fugaz parpadeo en un ciclo infinito, o una manifestación de una conciencia que siempre ha sido y siempre será. El universo, en su vasta e insondable complejidad, nos ofrece respuestas que son a la vez científicas y profundamente espirituales. Nos enseña que la realidad es mucho más elástica, más misteriosa y más asombrosa de lo que jamás imaginamos. El Big Bang no es el punto final de nuestro asombro, sino el comienzo de un viaje mucho más profundo hacia los abismos de la existencia. Nos obliga a vivir con el misterio, a aceptar que no todas las preguntas tendrán respuestas que podamos comprender plenamente. Pero en esa aceptación reside una profunda paz, y la libertad de asombrarnos ante la maravilla de un universo que es un enigma perpetuo. Este viaje ha sido más que una exploración de teorías cósmicas, ha sido una meditación sobre la esencia de la realidad, el propósito de la vida y la posibilidad de la eternidad. Y al final de este camino, la pregunta del antes ya no es una barrera, sino una invitación a una conciencia más vasta. Si este viaje a través de las teorías prohibidas y los límites del conocimiento les ha resonado, si ha encendido en ustedes la chispa del asombro y una sed insaciable por las verdades más profundas del universo y de su propio ser, los invito a continuar esta asombrosa odisea con nosotros. Únanse a la comunidad de El Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un apoyo, es un compromiso con la búsqueda incansable del conocimiento, un pasaporte para seguir desvelando los misterios del universo y de la conciencia juntos. Porque el universo, en su infinita grandeza, en su eterna danza de creación y disolución, nos llama a seguir observando, a seguir explorando, y a seguir asombrándonos en los abismos de lo desconocido.